Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre los atributos básicos que tienen las poblaciones y las comunidades, o sea, sus interacciones. Cuando nosotros hablamos de la relación que tienen, puede ser de dos maneras, intraespecíficas o interespecíficas. Cuando hablamos de la intraespecífica, estamos hablando entre individuos de la misma especie, y la interespecífica, individuos de diferentes especies. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la competencia, la simbiosis, la depredación, parasitismo, comensalismo, mutualismo, todas las relaciones que hay, ¿no es cierto?, entre las especies. Cuando nosotros hablamos de depredación, estamos hablando de una interacción en la que el depredador se va a alimentar de una presa. Ahora, este depredador puede ser carnívoro, herbívoro o omnívoro. Cuando nosotros hablamos que es carnívoro, consume, ¿no es cierto?, animales. Por ejemplo, un león, un águila. Cuando hablamos de herbívoro, está consumiendo vegetales. Por ejemplo, llamas y ratones. Y los omnívoros, que se alimentan tanto de animales como de vegetales, como el cerdo. Para poder depredar necesita estrategias. Por ejemplo, tenemos el acecho, cuando está mirando atentamente para poder atacar la presa. Y también la cacería, cuando ya va directo al ataque para poder consumir el alimento. ¿Cuáles son las características principales que tienen los depredadores? Primero, que necesitan alimentarse. Volverse más aptos para la cacería. Ser veloces y además poder camuflarse. Y la presa, obviamente evitar, ¿no es cierto?, ser la presa, ser servido como un alimento, volverse más difícil de atrapar, ser veloz, tratar de mimetizarse, ¿no es cierto?, de camuflarse, imitar a lo mejor una rama o un pasto, etc. Y todo esto tiene que ver con el resultado de la coevolución, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de cómo se va a ir generando una especie a otra. Adaptaciones defensivas para poder evitar la depredación. ¿Qué es lo que pueden hacer, ¿no es cierto?, las especies? Tener una coloración críptica, o sea, de camuflaje. Yo les voy a mostrar algunas imágenes donde pueden los organismos, ¿no es cierto?, confundirse con el medio, mimetizarse de forma batesiana, que es un parecido que van desarrollando las especies peligrosas y así evitar su depredación. Y el mimetismo meyeriano, que es parecido entre especies diferentes, todas venenosas, que las protegen aún más. Entonces aquí podemos mirar cómo se puede camuflar y parece una hoja. La abeja con la avispa también. Y aquí también tenemos otro tipo de mimetizaje. El parasitismo. El parasitismo obtiene beneficio de un huésped, causándole, ¿no es cierto?, un daño. ¿Y qué es lo que debemos considerar? Al contrario de la depredación, al parásito no le conviene la muerte del huésped, porque lo necesita. Hay una interacción entre el parásito y el huésped, porque es permanente, siempre lo va a necesitar. Y el parásito es más pequeño que el huésped, y no así la depredación. Tipo de parásitos. Va a depender del lugar y también va a depender del tamaño. Cuando nosotros hablamos que va a depender del lugar, tenemos los ectoparásitos, que viven sobre el huésped. Por ejemplo, los piojos, las pulgas. Los endoparásitos viven dentro del huésped. Nosotros no podemos verlos a simple vista, por ejemplo, la tenia, ascaris, etc. Y cuando hablamos del tamaño, estamos hablando de los macroparásitos, que son visibles a los humanos. Por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente, los piojos, las pulgas y los hongos. Acá tenemos también un ejemplo de microparásitos que infectan, ¿no es cierto?, generalmente a células como las bacterias, los protozoos y los hongos. Aquí, por ejemplo, los gusanos que tienen en el intestino los perros.
La competencia ocurre cuando dos o más organismos comparten requerimientos que son nutricionales. Por ejemplo, el espacio, el refugio, la luz, el hábitat, entre otros. Pero tienen el mismo nicho ecológico. Aquí podemos hablar de intraespecífica, entre organismos de la misma especie, o sea, están compitiendo por una pareja, por ejemplo, o interespecífica, que son entre organismos que son diferentes especies, pero que compiten por el alimento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando se producen estas peleas por las parejas y aquí por el alimento. Forma de competencia por explotación, por interferencia. Cuando yo digo de explotación tiene que ver de forma directa. O sea, cada organismo utiliza el recurso, lo reduce y va aumentando la dificultad para conseguir ese recurso. Después vamos a ir viendo que de repente hay que migrar para poder conseguir el alimento. La interferencia quiere decir que es interferencia directa. Organismo agrede al competidor o impide el acceso al recurso, o sea, el territorio, para poder guardar el recurso. Mecanismo para reducir esta competencia. A ver, nosotros tenemos las características que pueden ser morfológicas, ecológicas y conductuales. Por ejemplo, el uso del ambiente, usar zonas diferentes, pero del mismo hábitat. Me voy moviendo para poder obtener el alimento. Después, diferenciación al consumo de alimentos. Voy diversificando la alimentación, la dieta. O sea, ya voy consumiendo otro tipo de especies, voy diversificando mi dieta. Después el horario de la actividad. El horario también se puede ir adaptando. ¿A qué horas voy a ir a buscar mi presa? El comensalismo. Un organismo se beneficia sin perjuicio ni beneficio para el otro. El comensal obtiene beneficios como por ejemplo el pez rémora y el tiburón. Si nosotros miramos acá el dibujo, tenemos el tiburón, pero el pez rémora se va beneficiando de los restos que va generando el tiburón cuando va alimentándose. ¿Ya? Y el mutualismo, dos especies interaccionan beneficiándose mutuamente. Los dinoflagelados en las termitas. Recordemos que las termitas necesitan a los dinoflagelados para poder degradar la celulosa porque por sí solos no lo pueden hacer. Entonces, los dinoflagelados se ven beneficiados con el hábitat y además con el alimento. Acá nosotros tenemos una organización de los seres vivos en el ambiente: especie, población, comunidad, bioma y biosfera. O sea, vamos de lo más pequeño, lo más particular, hacia lo que va enmarcando y lo que va obteniendo todo lo anterior. Mutualismo: conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un área determinada en un tiempo determinado. El tamaño de la población se denomina densidad poblacional y tenemos una fórmula: número de individuos dividido en el área. También tenemos una distribución de la población. Puede ser en grupos, puede ser uniforme o también puede ser en forma desordenada, aleatoria. Esas son las formas en las que yo puedo encontrar las poblaciones en la naturaleza. Acá también tenemos otra fórmula que tiene que ver con el crecimiento poblacional. Por lo tanto, la D tiene que ver con la variación y la tasa de incremento natural R. Entonces, para que crezca una población necesita varias cosas: que nazcan especies o individuos, también que mueran, que migren, ¿no es cierto?, que salgan y también que lleguen, inmigrantes. Acá podemos ver dos tipos de gráficos que tienen que ver con la curva de crecimiento poblacional. La primera tiene que ver con la J, curva exponencial J. Es cuando las condiciones son óptimas para el crecimiento de la población, por lo tanto es exponencial. Y luego tenemos la curva logarítmica S y tenemos dos tramos: el tramo de la fase lag y log.
Cuando hablamos del LAC, la población está creciendo lentamente, veremos ahí, está creciendo lentamente y se va adaptando a ciertas condiciones. En cambio, en la fase log, la población está creciendo logarítmicamente hasta la K, que es la capacidad de carga, la capacidad máxima de individuos que el ambiente puede tolerar. Esas son las curvas de crecimiento y esas tienen que saber reconocer. Las especies estabilizan su densidad poblacional, ya sabemos que es la carga K, larga vida, producen pocas crías, en cambio las estrategas R crecen rápidamente y son típicos del J. ¿Por qué? Porque tienen vida corta, gestación corta también y producen crías. ¿Qué es lo que va regulando el crecimiento poblacional? Todos los aspectos que ya habíamos mencionado, los factores abióticos, ¿no es cierto?, como la temperatura, la luz, el agua, la humedad, el clima, entre otros. Y también la densidad, que tiene que ver con los factores que van, ¿no es cierto?, reduciendo esta densidad poblacional. Los seres vivos que van interaccionando y que se van adaptando para poder sobrevivir a ciertas condiciones, como es la competencia, la depredación, mutualismo, entre otros. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos mencionado todo lo que tiene que ver con el proceso de alimentación, ¿no es cierto?, y flujo también de la energía, como lo habíamos visto en capítulos anteriores, pero ya viéndolo desde otra perspectiva. Los dejo invitados para resolver los talleres que vienen junto con el video, los talleres de ejercicio, y además visiten los links. Los links también son importantes porque muestran videos que facilitan el proceso de aprendizaje de los contenidos que entran en la PC. Así que los dejo invitados y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.